en esta noche queremos hablar sobre ese punto de cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús se enfrentó una realidad en su vida. Él estaba un tiempo ahí de ayuno, estaba un tiempo de oración. Imagínate 40 días de ayuno. ¿Quién podría hacer 40 días de ayuno? Más en este tiempo, ¿no? ¿Quién podría hacer un 40 días de ayuno? Pero Jesús hizo 40 días de ayuno y oración, y me imagino que en esos 40 días nuestro Señor estaría orando por ti, por mí. Nuestro Señor estaba orando por su sacrificio. Nuestro Señor estaba orando por la humanidad. Nuestro Señor estaba orando por tantas cosas. O sea, que nuestro Señor tuvo 40 días y 40 noches en el desierto para orar por tantos motivos de oración, ¿verdad? Por el mundo, para que la gente se convierta, para que muchas personas puedan ser bendecidas en esta humanidad, para que el mundo le conozca, ¿no? Para que el Señor le conozca y la gente pueda llegar a los caminos del Señor, ¿no? Entonces, pero ahí dice que después de los 40 días y después de las 40 noches, el Señor comenzó a tener hambre, ¿verdad? Aunque era Dios, aunque el Señor era Dios, es Dios, ¿verdad? Pero está en un cuerpo humano, la gran bendición, ¿no? La dualidad, estaba Dios encarnado en un cuerpo humano. Y Jesús allí en su humanidad tuvo hambre, ¿verdad? O sea, tuvo que cubrir una necesidad. En ese momento trató de cubrir o se le presentó una necesidad que la Biblia dice que tuvo hambre, ¿verdad? Y entonces, ¿quién apareció por ahí? No apareció un ángel del Señor. Apareció, dice la palabra de Dios, apareció el tentador. Imagínate. Y entonces comenzó a hablar con él. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿por qué Jesucristo más bien no comenzó a dialogar con el enemigo, o tal vez decirle otras cosas? ¿Por qué nuestro Señor, hermano, usó la palabra de Dios? Porque ahí estaba usando un versículo bíblico. Y entonces, muchas veces como cristianos, o muchos cristianos, ¿verdad?, no le damos el lugar, no le damos la importancia a la palabra de Dios en nuestro corazón. Muchas veces vamos a las iglesias, a veces, o hay un evento, nos emocionamos, que es bueno, ¿verdad? O hay de repente teatro, o hay de repente también piscina, fulbito, deporte, y nos emocionamos, que eso es bueno, porque es parte de nuestro compañerismo cristiano. Pero en esta noche el Señor quiere recordarnos, ¿verdad?, que por qué muchas veces, ¿verdad?, al cristiano de hoy se le hace difícil usar la herramienta de la palabra de Dios para avanzar en la vida. Bendito el nombre de Jesús. Porque aquí el Señor estaba prácticamente recordando la promesa del cielo. O sea, le dijo al enemigo de las almas, le dijo: escrito está. O sea, Jesús no le dijo: mira, yo te voy a hacer caso, no hay problema, yo como soy hijo de Dios voy a convertir estas piedras en pan. El Señor le responde a Satanás, el Señor le responde con la palabra de Dios. Le dice: escrito está, ¿verdad? Escrito está. Entonces, en la hojita que le hemos repartido, dice allí la Biblia como una arma espiritual. Y vamos a dedicar un tiempito a leer. Dice la Biblia como un arma espiritual, ¿no? Y dice aquí, en la enseñanza principal, dice: Jesús nos enseña que el alimento más importante para el ser humano no es el físico, sino el espiritual. Y la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos fortalece y nos alimenta y sostiene al creyente en toda prueba, ¿no? Entonces, mire entonces que la Biblia no es un libro cualquiera. O sea, la Biblia, ¿verdad?, tiene 66 libros, ¿verdad?
Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia originalmente fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, en 3 idiomas, y casi 40 autores inspirados por Dios, profetas, el mismo Moisés, apóstoles, ¿verdad? Evangelistas, fueron usados por el Espíritu Santo para dejarnos la palabra de Dios como una regla de autoridad en nuestra vida. Por eso que el Señor le dijo, escrito está. O sea, imagínate cómo enfrentó el Señor esa necesidad. Bendito el nombre de Jesús. Qué bonito y qué hermoso, ¿verdad? Que cuando uno esté pasando una necesidad, que uno como cristiano pueda decir, Señor, Filipenses 4:19 dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O sea, qué hermoso es de que un cristiano, cuando estemos atravesando diferentes pruebas y diferentes necesidades, podamos, hermanos, recordar las promesas del Señor en la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Buenas noches. Dios me los bendiga, hermano. Aquí hay asiento. Los hermanos que están allá de pie también por atrás pueden tomar asiento. Acá el hermano Martín también puede tomar asiento. Las sillas dicen no me quieren utilizar, ¿verdad? Para que vengan sillas acolchadas necesitamos primero usar las que tenemos. ¿Cuántos decimos amén? Y un día vendrán las sillas acolchadas, un día vendrá el nuevo templo, que espero ya hacer un diseño del plano para hacerlo ahí al frente, por fe. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos en la etapa de los planos, por ahí inspirarnos para hacer los planos y pronto comenzar el nuevo templo allá en la parte de la canchita más allá, con la bendición de Dios. Imagínense un templo grande con oficinas, ¿verdad? Para cada ministerio, alabanza, niños, misiones. Así va a ser. Yo lo veo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que Dios nos va a impresionar. Amén. Entonces, qué hermoso sería que, ¿verdad? Cuando tú le preguntes a un cristiano, hermano, ¿cómo está? No te responda, no, es que estoy mal, que tengo deudas, que tengo problemas, sino que ese hermano te diga, no, pastor, estoy pasando problemas, pero escrito está en Filipenses 4:19 que dice, que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O sea, qué maravilloso sería, ¿verdad?, que nosotros como cristianos nos recordemos las promesas de Dios en nuestra vida. Jesucristo estaba recordándole al enemigo de las almas en el desierto, le estaba diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, qué maravilloso. Hermanos, necesitamos nosotros convencernos mucho más en esta noche de que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, no es un libro que está ahí para que adorne la sala, porque a veces la tenemos la Biblia como un adorno en la sala, no la leemos, no la estudiamos, no meditamos en ella. ¿Se da cuenta? Pasamos mucho tiempo en el TikTok, pasamos mucho tiempo en las redes sociales, pero no queremos reflexionar en un versículo, 2 versículos, un capítulo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo entienda con este pasaje, no? Bendito el nombre del Señor. Por eso que a veces como cristianos no sabemos enfrentar nuestros problemas. No sabemos enfrentar cuando viene una crisis en nuestra familia. Por eso que en esta hermosa noche el Señor nos dice que la Biblia es tu arma espiritual. Dígale a su hermano, tu arma espiritual. Una arma. ¿Verdad? Imagino que Satanás estaba como sorprendido, ¿verdad? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me imagino que Satanás estaba como asustado. Y entonces como Jesús, porque Satanás hasta allí no sabía que Jesús era el Mesías.
Satanás pensaba que era un profeta más que había que afligir, que era un profeta más que había que hacer la vida imposible, porque él no sabía que Jesús era el Mesías. No sabía, porque el enemigo no es omnisciente, o sea, no sabe todas las cosas, no lee la mente de la gente. El enemigo no es omnisciente, el enemigo escucha, pero no puede leer la mente y el corazón del ser humano, con respecto a Dios sí puede leer la mente y el corazón humano. Entonces, Satanás pensaba que Jesús, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, era un profeta más, que había venido a la tierra tal vez a profetizar, ¿no? Contra el pueblo romano, pero no sabía que estaba mirando prácticamente a Dios Hijo, no lo sabía. Imagínate, en el desierto, Satanás se acercó, me imagino lo miraba, ¿no? Y decía, ¿quién será este? ¿Qué profeta será? ¿Qué profeta habrá llegado? Porque el diablo mató muchísimos profetas en el Antiguo Testamento, ha matado a mucha gente en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tal vez dijo, ¿qué profeta será este? Pero cuando Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate, o sea que era alguien especial, que estaba usando el arma más poderosa que un cristiano puede tener, que es las promesas de Dios en la palabra, porque tú y yo tenemos promesas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dígale a su hermano, tenemos promesas. Es bueno cuando una hermana esté pasando pruebas, usted le diga, tu familia, hermana, está bajo promesa. Tus hijos están bajo promesa. Pocos amén se escuchan por ahí. Vamos a decirlo nuevamente. Qué hermoso sería que un hermano en la fe, ¿verdad? Que vea que un hermano está pasando pruebas con su familia. Ella le diga, hermana, no te preocupes porque tu familia está bajo una promesa. Tu casa está bajo promesa. Tu economía está bajo promesa. ¿Y eso que está, esas promesas dónde están? Más de 7,000 promesas que hay que leer como tarea. Lea los salmos, lea los proverbios, lea los evangelios. Lea que aquí están las promesas que Dios tiene para tu familia, para mi familia, para tu ministerio, para nuestra iglesia. Estamos bajo una promesa. Mire cuántas veces Satanás ha querido cerrar nuestra iglesia. ¿Cuántas veces? Desde un comienzo, y el pastor Víctor siempre ha predicado aquí, que de un comienzo el enemigo se levantó en el grupo que había de 15 personas, hubieron pleitos, hubieron muchas cosas, el enemigo quiso apagar esta iglesia en sus inicios, y mire después de 21 años hasta dónde hemos llegado. ¿Cuánto decimos amén? Regalémosle un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que la vez pasada veía una foto de la escuelita, estaba Katiuska bien flaquita, como mi esposa allá en el antiguo templo. Marcela estaba chiquita. Después lo vi a Jairo, bien flaquito a Jairo. Y ahora cómo han crecido. Después de cuántos años, mire hasta dónde el Señor no nos ha traído. De hecho, yo en este tiempo estoy orando para... Yo he decidido orar en mi espíritu por un programa de recuperación de ovejas, que es mandarle mensaje a los hermanos que no están viniendo, a los que vinieron hace tiempo. Yo trato de mandarles mensaje, tratando de recuperar esas almas, ¿no? Y para que vengan y congreguen y puedan venir. Antes eran niños, ahora son jóvenes, y hay mucha distracción en este mundo, ¿no? Porque iba al punto, ¿no? Que nosotros como iglesia estamos donde estamos es porque estamos bajo la promesa que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Quiere decir que nosotros no hemos cerrado las puertas, es porque la iglesia, o sea, nuestra iglesia está bajo la promesa de parte de Dios. Tú y yo seguimos en pie aquí, es porque estamos bajo la promesa de Dios. Y que esa promesa está en la palabra de Dios. Por eso que Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Así le dijo, escrito está. O sea, Jesucristo no trató de hablar en un diálogo con Satanás.
sino que Él le recordó la promesa a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta entonces, hermanos? El mensaje de esta noche es para recordarnos, ¿verdad? Que tenemos en nuestra casa, tenemos un arma espiritual que no estamos utilizando, no la estamos usando, la hemos guardado, ha cogido polvo, decimos que está en el celular, claro que está en el celular, pero no leemos, entramos a diferentes aplicaciones, pero solamente entramos a la Biblia cuando venimos al culto. Imagínense, o sea, hasta ese nivel muchas veces el pueblo de Dios ha llegado, o sea que solamente entran a la aplicación acá solamente en los momentos que hay culto, cuando debería ser el pan de todos los días de nosotros, leer la palabra del Señor, orar, Señor, ¿qué me tienes hoy día en la palabra de Dios? Imagínense que ahorita hay aplicaciones de la Santa Biblia que tú ingresas, por ejemplo, y te da una promesa diaria. Mire qué bonita está ahorita la aplicación, que te da una promesa diaria para meditar en este día. ¿Por qué entonces no crecemos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no recibimos la bendición? Es porque no le estamos dedicando un tiempo especial a la palabra de Dios en nuestra vida. No le estamos poniendo en el lugar que nos corresponde. Imagínate, Jesús leía la Biblia, leía el Antiguo Testamento, lo conocía, lo sabía, y es por eso que le dijo a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Yo tengo un arma que es más poderosa y te recuerdo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice aquí, ¿verdad? Jesús le recordó Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres que la habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, ¿qué versículo estaba recordándole al enemigo Jesús? Le estaba recordando Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Imagínate, porque mucha gente dice, no, pero Jesús no leía la Biblia. Jesús, que es el autor de la Biblia, la conoce al 100%. Hermanos, debemos memorizar versículos y debemos declararlos con fe. ¿Cuántos dicen amén? Regálemosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Diga conmigo, debo declarar la palabra de Dios en mi vida. Es bien importante. Yo muchas veces con mi esposa hemos pasado momentos difíciles y siempre nos recordamos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Eso está casi como en Romanos capítulo 8. O sea, quiere decir entonces, hermana y hermana, que es importante recordarnos las promesas del Señor. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 11? ¿Qué nos dice? Que está ahí en su folleto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, dice el salmista David, en mi corazón, en tu corazón. ¿Dónde debemos guardar la palabra de Dios? En nuestro corazón, en nuestro corazón. O sea, cada vez que tú y yo leamos, dejemos que la palabra pueda estar en nuestro corazón para recordarla, para declararla, ¿verdad? Para proclamarla. Bendito el nombre del Señor. Es bien importante, hermanos, aun cuando tú das un consejo, es importante que tú le digas a la persona, así dice la palabra de Dios. Hay tantos temas que hablar en la palabra del Señor. Y ahora con la internet, imagínate, hay buscadores, hay tantas aplicaciones que uno puede al instante, si usted quiere promesas, por ejemplo, con respecto a la depresión, con respecto a los divorcios, todo eso, en un abrir y cerrar de ojos usted entra al buscador y rápidamente el sistema le da los versículos, los capítulos que hablan de esos temas. O sea que ahora tenemos mayor facilidad inclusive para sustraer las promesas de Dios en la palabra. Hermanos, ¿qué más dice aquí? Hebreos 5:14.
Dice, pero el alimento sólido, que es, ¿verdad?, la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquí habla un poquito de que si nosotros queremos crecer en los caminos del Señor, ¿cuántos queremos crecer en los caminos del Señor? Tenemos que tener alimento sólido. Yo le aconsejo las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Efesios, ¿verdad? Que son cartas sólidas, o sea, para crecer en los caminos del Señor. Es importante que como Iglesia Rey de Reyes podamos entender, hermano, que ya si pasamos un tiempo en las cosas del Señor, necesitamos leer las cartas, necesitamos volvernos a Dios, pero en esta hora creo que es importante pedirle perdón a Dios porque, hermanos, hay que ser sinceros, a veces tenemos pereza a leer la Biblia, no sé cuánto le ha pasado. Pero en el TikTok, ¿cómo estamos que nos reímos? Pasando el dedo, ¿no? Como hace ¿cómo se llama? Sobrino nieto, ¿no? Es el hijo de Priscila, ¿no? Ari, el hijo de Giovanni, ahí está, la nieta de mi hermana de Mesia, hace el dedito así, ve. Pasando, ¿no? Y estamos que nos reímos y pasamos mucho tiempo en las redes sociales, pero el problema que tenemos es que cuando viene el conflicto, viene la prueba en nuestra vida o viene una enfermedad, el problema es que si no tenemos la palabra, las promesas en nuestro corazón, tú y yo no vamos a saber enfrentar el problema. Nos entramos en depresión y de repente vamos a llorar, de repente vamos a sufrir, no sabemos qué hacer, pero es allí donde nosotros debemos recordarnos que tú y yo estamos bajo promesa. ¿Cuántos dicen amén? Bajo promesa. Pero es importante conocer cuáles son las promesas. ¿Qué promesas con respecto a la economía? ¿Qué promesas con respecto a la salud que están en la palabra? ¿Qué promesas con respecto, verdad, a la prosperidad en tu familia? Hay promesas, diferentes promesas. Por eso que en esta noche el Señor quiere que nosotros renovemos ese compromiso. Y el compromiso es de que debemos conocer más, leer más y guardarle en nuestro corazón las promesas del Señor. Como Jesús ya lo tenía, el Señor tenía la palabra en el corazón. Por eso le dijo, escrito está. Lee la Biblia todos los días como parte de tu alimento espiritual. Lee la Biblia todos los días. O sea, almorzamos todos los días, hermanos, desayunamos todos los días, cenamos todos los días. ¿Verdad? El seco de Chabelo, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? El sudadito de pescado, todos los días. Chicharrón de pescado. Y entonces la Biblia debe ser el alimento diario en nuestra vida. Lee la Biblia todos los días como parte de tu alimento espiritual. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Por eso que, ¿cuántos queremos la bendición de Dios en esta noche? ¿Y qué debemos hacer? Hermanos, debemos alimentarnos más espiritualmente. Y entonces cuando venga el enemigo, mira, ahí puesto una fotito ahí, usted la puede ver, una pequeña imagen. ¿Quién está detrás de Jesús? ¿Verdad? Dice la Biblia como escudo contra el engaño. Dice ahí Mateo, hemos leído 4, 5, 7, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús por segunda vez le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo puede citar la Biblia, pero de manera engañosa. Jesús demuestra, hermanos, que debemos conocer la Escritura en su contexto y totalidad para evitar caer en trampas del enemigo. Segunda de Timoteo 2:15, vamos a leerlo ahí, que dice, procura, ¿qué dice ahí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, dice aquí, y que usa bien, usar bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? O sea, no podemos usar la Biblia bien si nosotros no sacamos un tiempo cada día para estudiarla, para leerla, para buscar una reflexión bíblica. No podemos usarla bien, vamos a usarla mal. El enemigo siempre tratará de usar la palabra para engañar a la gente. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad? Usted sabía que este cantante que falleció en República Dominicana, Rudy Rodríguez, ¿no? Ya, él era hijo de pastores, para su conocimiento, pero siempre estuvo cantándole al mundo. Y por lo que yo le escuché, él pensaba, ¿verdad?, que llevar alegría a la gente no era malo. O sea, él pensaba que porque la Biblia habla del amor, pero él entonces confunde lo que la palabra dice. O sea, Dios es amor, pero Dios tampoco nos anima a promover el pecado, porque mucha música secular, movida, merengue, pues incentiva al trago, incentiva al consumo de drogas, ¿no? Él era hijo de pastores. No quiero decir tampoco que es un castigo divino, porque hay muchos seres humanos, casi más de 120 muertos. Se cayó el techo, no sé cuántos vieron esa noticia el día lunes por la noche. Se cayó un techo de concreto, imagínense, y murieron casi 120 personas. Y también murió el cantante, o sea que hace una tragedia en República Dominicana. Y lo tomo de ejemplo en el sentido de que si nosotros no usamos, ¿verdad? No usamos bien, dice Timoteo, la palabra de verdad, entonces lamentablemente no vamos a saber cómo responder ante nuestras situaciones en la vida. Bendito el nombre de Jesús. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si un día te dicen a ti, mira, te han diagnosticado con una enfermedad, ¿verdad? Si tú no lees la palabra bien, tú vas a decir, no, pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué Dios es malo? ¿Verdad? ¿Por qué me enfermo? Yo no debería enfermarme, porque no conoce la palabra. Porque la palabra habla del libro de Job, usted recuerda, y habla de que aún Dios se manifiesta en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria, ¿no lo merece? Si esa hermana no conoce la palabra, se desanima. No, estoy enferma, ya no voy a la iglesia porque Dios es malo. Es que no lee la palabra. Pero cuando un hermano estudia la palabra, dice, no, la Biblia habla de que el cristiano pasará pruebas. La Biblia habla de que Job pasó pruebas fuertes, difíciles, pero Dios nunca lo desamparó. ¿Cuánto decimos amén? O sea que cuando conocemos la palabra de Dios, o sea, cuando la usamos bien, la palabra de Dios, entonces nosotros podemos avanzar en nuestro caminar cristiano. Vendrán tormentas, vendrán pruebas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, recordar que aún en medio de las peores tormentas, el Señor siempre se va a glorificar. Siempre se va a glorificar en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es importante entender de que la Biblia, ¿verdad?, es un escudo de protección contra el engaño de nuestra mente, pero también el engaño del enemigo de las almas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice aquí, ¿verdad? Efesios 6:11 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imagínate lo que dice Efesios en la bien conocida, ¿verdad?, la armadura del cristiano, ¿no? Que el apóstol Pablo se le reveló por el Espíritu Santo una armadura del cristiano. Y dentro de esa armadura dice que, ¿verdad?, la espada de un soldado, o sea, de un cristiano, es la misma palabra del Señor. Por eso que cuando el enemigo vino contra Jesús, ¿verdad? Y usted ve la fotito que puse ahí, se acerca por atrás Satanás, ¿no? Como hablándole al oído, ¿cierto? Usted lo ve ahí. Y ahí entonces el enemigo no sabía que Jesucristo iba
a desenvainar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando el diablo se acerca a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer cuando venga tal vez venga la tribulación o venga el momento difícil? Nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Declarar la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Decirle a la hermana: Jehová es tu sanador. Jehová es la sombra a tu brazo, a tu mano derecha. Imagínate, o sea, necesitamos, hermano, como iglesia, sacarle un tiempo para leer, ¿verdad? La Biblia no es aburrida. Cuando uno le encuentra el gusto a la palabra, usted se enamora de esa parte, ¿no? Porque usted la toma como una miel, o sea, dice, la Biblia es como una miel. O sea, cuando tú logras encontrarle ese sabor especial a la palabra de Dios, entonces nunca la Biblia será aburrida, porque la Biblia es aburrida cuando no has logrado encontrarle el gusto. Bendito el nombre del Señor. El gusto de la palabra de Dios. En esta noche, hermanos, el Señor quiere advertirnos, ¿verdad?, que para que nosotros no podamos vivir así, ¿verdad?, desolados, hoy queremos recuperar esa parte importante en nuestra vida, que es: declara las promesas del Señor en medio de tus peores batallas. Declara las promesas de Dios en medio de tus tormentas. Declara las promesas del Señor en medio de tus peores momentos. Declara la promesa del Señor, como Jesucristo lo hizo. Bendito el nombre de Jesús. Profundiza en la aplicación, ¿verdad? Profundiza, Iglesia Rey de Reyes, en el estudio bíblico. No te conformes con una lectura superficial. Mira lo que menciona ahí. No te conformes con una lectura superficial. Profundiza, busca dirección, ¿verdad?, de maestros fieles a la sana doctrina. Aprende a discernir entre la verdad y el error espiritual usando la palabra del Señor, ¿verdad? Es importante, Iglesia Rey de Reyes, estamos viviendo tiempos de mucha liviandad, y cuando decimos liviandad es que cogemos el camino cristiano muy suave, pero cuando viene la crisis, viene la enfermedad, salimos corriendo, desesperados, no queremos venir a la iglesia a veces, ¿no? Pues el problema es ahí donde entonces se refleja si un cristiano es maduro espiritualmente o tal vez es débil. Por eso en esta noche el Señor nos dice que debemos profundizar más la palabra del Señor. Una cosa es, ¿verdad?, lo superficial. Usted ve un río, lo superficial. Otra cosa es profundizar ese río, ¿verdad? Así que, y profundizar es estudiar un poco más la palabra del Señor. De hecho, estamos dando el manifiesto doctrinal, que es doctrina. Ya tengo 10 alumnos virtuales también. Ya resolvieron examen. Le he dicho que en 4 lecciones les damos un certificado. Y veo que, ¿verdad?, los alumnos que yo tengo también, y muchos de ellos son nuevos, tienen hambre de Dios y quieren aprender, y para eso estamos nosotros. Y los antiguos, ¿cuántos somos antiguos en el nombre de Jesús? Entonces, más bien, ante los antiguos, como que cogemos el cristianismo un poquito suave, ¿no? Muy livianos. Hermanos, en esta noche el Señor quiere, ¿verdad?, exhortarnos, y nos dice: Iglesia Rey de Reyes, estudia más la palabra del cielo, la palabra de Dios. Sácale tiempo, no es aburrida. Cuando le encuentras el sabor a miel, entonces no vas a querer dejar siempre de estudiar la palabra del Señor, porque van a aparecer muchas verdades, aparecen muchas promesas, ¿verdad? Aparecen cosas maravillosas. Bendito el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Yo recuerdo cuando estaba pasando una prueba difícil, ¿no? Como pastor, yo recuerdo que encontré ese pasaje cuando Jesús le dice a sus discípulos en la tormenta, ¿no? Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron, no? Y me encontré con ese versículo, y yo recuerdo como que el Señor me alentó
y me fortaleció. Dije, Señor, pero si tus discípulos pasaron tormentas, es para probar la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Entonces uno entiende lo que nos pasa, o tú y yo vamos a entender lo que nos pasa, pero por medio de la palabra del Señor. A veces Dios permite pruebas porque Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacerte madurar en los caminos del Señor, hermano y hermana. Yo creo que el Señor está siendo claro en esta noche. Y nos dice que la Biblia es un arma poderosa, que es un pecado esconderla. Sería un pecado no declararla. Sería un pecado no proclamarla. Sería un pecado gravísimo, ¿verdad? No darla a conocer, porque es la misma espada del Espíritu. Y Jesucristo la usó poderosamente. Le dijo a Satanás, escrito está. Le dijo prácticamente, al Señor solamente debemos adorar. Bendito el nombre de Jesús. Imagino que Satanás, hermano, lo quedó mirando al Señor, ¿verdad? Lo quedaría mirando. ¿Y qué está pasando? Este no era un profeta. ¿Quién será este? No sabía que estaba hablando con el mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo. No sabía Satanás hasta cuando después ya le quita las llaves del infierno en la cruz del Calvario. Y gracias a eso es que nosotros tenemos posibilidad de entrar a la vida eterna, ¿no? Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Qué más dice, verdad? En la parte número 3, la Biblia como medio para permanecer fiel a Dios. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo entonces dejó de molestarlo. Imagínate, lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús eligió la fidelidad a Dios por encima de la gloria del mundo. La palabra le dio convicción y dirección. El creyente necesita esta misma firmeza para no ceder ante lo que el mundo ofrece. Salmo 119, 105 dice, lámpara, imagínate, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Qué dijo Josué en 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que nos salga bien todas las cosas en el nombre de Jesús? A ver, vuelvo a preguntar, ¿a cuántos queremos que nos vaya bien? A ver, una tercera vez, ¿a cuántos queremos que nos vaya bien? Para que te vaya bien, entonces dice Josué, que nunca se aparten de tu boca el libro de la ley, o sea, la palabra maravillosa del Señor, para que nos vaya bien, para que prosperemos, para que Dios te bendiga, para que tú puedas crecer con tu familia, para que te vaya bien. Entonces, en esta noche el Señor nos dice que nunca se aparten, ¿verdad?, de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y seas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso saber, hermano, que la palabra de Dios nos ayuda, nos bendice, de manera que podemos avanzar en nuestra vida. Sé que hemos llegado aquí con diferentes situaciones. El Señor nos recuerda en esta noche y nos dice, declara las promesas que están en mi palabra y todo te irá bien en el nombre de Jesús. El diablo te está diciendo, no hay solución a ese problema. El diablo, que el Señor lo reprenda, te está diciendo en esta noche, no hay solución, pero tú y yo le vamos a decir en esta noche, mi familia está bajo una promesa del cielo. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesucristo para orar en el nombre del Señor.